Hola pelusillas, bienvenidos a un nuevo vídeo del gato en el taller. Hoy vamos a hablar sobre los trajes de caballero en época regencia. A ver, acotando lo de época regencia, porque el periodo que voy a explicar, que es más o menos donde la moda masculina es y tanto la femenina, la masculina como la femenina, es más o menos similar, abarca un poco más que el periodo regencia, que es esta fecha, y que el periodo imperio en Francia, que es esta fecha. Y en España, pues es lo mismo, es decir, voy a explicar desde 1800 a 1820 y las fechas no cuadran ni con reinados, ni con imperios, ni con regencias, ni con nada. Sin embargo, la moda a lo largo de todo ese periodo es muy similar tanto en moda masculina como en moda femenina. Luego a partir de ahí entramos en la década de 1820 a 1830, que es una época de transición, y a partir de 1830 hasta 1845-49 es la época de la moda romántica. Entonces, nos trasladamos a 1800. Voy a intentar hacer las prendas un poco en el orden en las que un caballero se lo pondría cuando se levanta de la cama. Entonces, lo primero es la camisa. La camisa es un patrón, a ver, no es que sea similar, es que es el mismo patrón de camisa que se ponían en el 18, ¿vale? Es el patrón cuadrangular, es un patrón hecho especialmente para aprovechar el máximo posible la tela con la que está confeccionado, que normalmente es lino. Es verdad que ahora empiezan a entrar algodones y las casas ricas los hacían en algodón, pero normalmente es lino y es el patrón, o sea, es que son rectángulos y cuadrados de tal manera de aprovechar absolutamente el máximo posible la tela para no desperdiciarla, ¿vale? Las únicas diferencias que hay para con la camisa del 18 es que el cuello es más alto, es decir, los cuellos son mucho más altos. De hecho, es una cosa casi fundamental de la época. Los caballeros van con el cuello bien cubierto, las damas muy abiertas y los caballeros bien cubiertos. Vale, entonces el cuello de la camisa es muy alto, llegando a medir entre 10 y 15 centímetros de alto, ¿vale? Y por otra parte, otro detalle que no todas las camisas tenían, pero sí era, sobre todo para los de tarde, de gala y demás, era que había un pequeño volante a lo largo de la abertura que había en el delantero de la camisa, ¿vale? Es decir, el cuello alto y el volantito por ahí. Se cerraban únicamente con 3 botones, es decir, uno en el cuello, uno en la manga, en la parte de abajo del puño y el otro en la otra manga. 3 botones. Que estaban hechos principalmente de hilo. Un día enseñaré cómo se hacen los botones de hilo para este tipo de camisas. En nácar o en hueso. Segunda prenda que nos ponemos al levantarnos. A ver, no voy a hablar específicamente de la ropa interior porque eso lo estoy investigando para un vídeo posterior, ¿vale? Que haré un poco de historia de la ropa interior hasta donde pueda porque es un tema bastante complejo. Entonces, los pantalones, que no eran pantalones, principalmente se llamaban los calzones, es decir, pantalones hasta justo por debajo de la rodilla, que se ataban bien con una cinta y una hebilla, bien con botones. La mayoría de las veces los calzones se ponían con medias blancas, lo cual no quiere decir que no hubiese una minoría que lo hicieran con medias de color o estampadas. También es de verdad que las medias, aunque lo suyo es que fuesen de seda, también las habías de lana. No es que en pleno invierno no te vas a poner una media de hilo para ir a cazar, por ejemplo. Aparte de la lana propiamente dicha, que se puso en gran boga para los caballeros a lo largo del siglo para todas las prendas de ropa, hubo 3 tejidos que brillaron por encima de todo en esta época para hacer las calzas. Son la lana de cashmere, lógicamente, lana, cashmere, el terciopelo acanalado, que aquí lo podríamos entender por pana, porque terciopelo acanalado es pana, y la piel.
Los pantalones de piel, que sobre todo se utilizaban cuando tenías que cabalgar mucho, porque la piel al calentarse se amolda al cuerpo y es bastante cómoda, pues es como llevar una segunda piel, solo que es una segunda piel. Otra prenda que fue poniéndose de moda poco a poco fueron los pantalón, que vienen de la Revolución Francesa, de los pantalones de los marineros que salieron en la Revolución Francesa, y entonces estos poco a poco se van haciendo hueco. Entonces, de estos hay dos variantes. Por una parte están unos que siguen la moda del calzón estrecho, bajan a lo largo de toda la pierna, incluso para que se amolden al gemelo, llevan botones a lo largo de la pierna o llevan botones en la parte de abajo de la pierna para que se amolde bien y haga toda la silueta del gemelo e incluso sobre el pie. Y luego hubo otros que son bastante más anchos y que simplemente caen hasta el tobillo. De estos también hubo bastante modas. También había unos que se ceñían en el tobillo y los hubo también que llevaban estriberas por debajo del talón para que el pantalón se quedara en su sitio y no se moviera y no se encogiera con el movimiento. Una cosa que surgió con este tipo de pantalones fueron los tirantes. Es en esta época donde aparecen los tirantes por primera vez. Y era una manera de que el pantalón se quedara en su sitio en la cintura. No es más bajo como las modas actuales, no, su sitio es lo que es bien la cintura, donde acaban las costillas y empieza la cadera. Ahí es donde se colocaban tanto las calzas como los pantalones. Y los tirantes ayudaban a que todo se quedara en su sitio. Ahora nos colocamos la corbata. Es un imprescindible de todo buen caballero llevar una corbata bien colocada. Sobre todo si los caballeros tiran hacia el dandismo, es imprescindible tener una buena corbata bien colocada. Que esto no era más que una tira de lino, algodón o seda, pues, relativamente ancha, unos 20-25 centímetros, y bastante larga, de tal manera de que te la pudieses colocar y cerrar por delante. Cuando no se tenía tiempo o con ayuda de cámara, lo que también se podía hacer era usar un stock. Un stock es, pues eso, es una tira de tela con la corbata ya plisada y preparada de tal manera de que tú te la colocas y la atas por detrás y ya queda toda la tela bien colocada. La desventaja que tenía esto es que eran tan rígidas que no podías casi mover la cabeza con el stock. De ahí la altivez de los caballeros. No puede mover la cabeza. Y a todo esto, ¿por qué los cuellos tan altos en las camisas? Porque tenían que verse las puntas. Lo ideal, no imprescindible, pero lo ideal es que las puntas del cuello de la camisa se vieran por encima de la corbata y se apoyaran levemente sobre las mejillas. Una vez el cuerpo más o menos cubierto, vamos a empezar por las capas un poco más exteriores. Ahora se coloca un caballero el chaleco. Los chalecos en esta época sufren muy pocas modificaciones, por no decir casi ninguna. Es decir, son chalecos rectos que acaban a la cintura, es decir, justo a la altura del pantalón. Por eso era tan importante de que el pantalón se quedara en su sitio con los tirantes. Y con un cuello bastante alto. Siempre se llevan cerrados, es decir, no se puede ver la camisa en la calle, salvo el puño, o sea, tal, esas cosas no se ven. Entonces el chaleco siempre se lleva cerrado, con abotonadura doble y el chaleco cruza totalmente, o con abotonadura sencilla. En chalecos, mayor fantasía, eso sí que ahí ya es un poco mayor fantasía, coloridos, lo que quieras. Dentro de que estamos en una época de bastante sobriedad, es decir, hemos llegado ya después de la locura de la Revolución Francesa y del Directorio, hemos llegado a un momento de sobriedad en la moda masculina. De hecho, en la femenina también, solo que de otra manera. Entonces, dentro de los colores más primarios, verde, azul, marrón, tal, el chaleco podía ser un poquito más alegre, podía llevar bordados, podía llevar telas recamadas, podía ser de brocado, podía ser de terciopelo. Era un poquito más libre. Y además también estaba bien visto, era de buen tono que la calza
el chaleco y la casaca no fuesen de colores iguales. Es decir, había que estar coordinado, pero tú podías llevar perfectamente un pantalón blanco, un chaleco rojo y una casaca azul marino. Dentro de la sobriedad estaba bien visto que no todo fuese coordinado, es decir, que tuvieses acceso a distintos tipos de tejidos y distintas tintadas de color. Bien, pues ya que estamos más o menos vestidos, nos vamos a calzar. Dos tipos de calzado principalmente. Por un lado, unos zapatos tipo manoletina. Sí, tipo manoletina, que eran como más de vestir. Incluso se le podía poner pinzas con lazos o con lazos, con un discreto lazo o con algún brillante. Y este calzado era más de tarde o de noche. Y por la mañana primaba más la bota o el botín. Cuando hablo de botín es bota a media pierna, ¿vale? La bota va hasta la rodilla, el botín iría hasta medio gemelo, más o menos. Vale, entonces ya nos colocamos la levita. La levita es como el chaleco. Bueno, el chaleco es que no sufre ningún cambio. La levita sufre algunos cambios, pero muy poquitos. Entonces, la levita era cortita por delante a la cintura, se podía llegar a dejar ver un cachito del chaleco y por detrás tenía dos faldones que llegaban más o menos a la corva de la rodilla, ¿vale? Cuello alto, si tenía doble abotonadura se dejaba abrochada, si tenía abotonadura simple podía dejarse abrochada o incluso podía dejarse abierta. Con doble abotonadura no, porque realmente queda muy feo una chaqueta de doble abotonadura colgando en el delantero de un traje. Entonces, ¡au! ¡Sherlock! Me han arrollado. Como te iba diciendo, la manga de una levita, bueno, de hecho de cualquier chaqueta, siempre cubriendo la mano. Y luego la modificación que realmente tuvo la levita es que a lo largo del tiempo, sobre todo ya para el segundo decenio, es decir, a partir de 1810, el cuello empezó a bajar hasta hacerse un cuello solapa, un cuello chal, ¿vale? A menudo hecho de terciopelo. No siempre, pero sí a menudo. De hecho fue al revés. Primero empezó con el cuello alto hecho en terciopelo y luego al bajar se quedó el terciopelo pero el cuello bajó. Y luego uno de los mayores cambios que tuvo la indumentaria masculina en este periodo, aparte de la aparición en sociedad, en la sociedad pudiente del pantalón largo y ancho, fue la aparición de las redingotes. Las redingotes o redingot, castellanizado, eran chaquetas largas, es decir, la levita por el delantero de la levita acababa la cintura, pues estas no, estas continuaban hasta la rodilla o incluso un poco más abajo, hasta media pierna, se llevaban siempre cerradas y las mangas eran bastante anchas, igual cubrían parte de la mano, ¿vale? Pero las mangas eran un poquito más anchas que en las levitas. También las hubo pues, de muchas clases, tipo polonesas por los bordados, tipo inglesas por el tipo de cuello. Las hubo de muchísimas clases y claro, cada una tenía un nombre y un título. Lo que sí he visto es que estas chaquetas, las redingotes, siempre se llevaban con pantalón largo. También es verdad que siendo una chaqueta tan larga, quedaría como una bata si tú pones debajo unas medias. Es decir, me acabo de levantar y me he puesto esto encima. Pues eso, entonces siempre se llevaban con pantalón largo, bien sea ancho o estrecho, pero siempre se llevaba con pantalón largo. Vale, estamos a punto de salir de nuestras casas, ya nos hemos vestido, hemos desayunado, nos vamos a hacer los recados X que tengamos. Dos imprescindibles. Por una parte, el bastón. Ningún caballero que se precie sale de su casa sin un bastón. Y por otra parte, el sombrero. Ningún caballero que se precie sale de su casa sin un sombrero. Dos tipos de sombrero. Aquí es todo dos tipos de pantalón, dos tipos de sombrero.
Por una parte, el bicornio. Es que no he encontrado ninguna otra palabra para este sombrero. Es decir, son los, pues igual que el tricornio, pero en dos. Entonces, lo que sí tenía es que eran bastante altos, eran sombreros bastante altos, y al plegar las alas hacían que las puntas cayeran un poco. Es decir, si la base del sombrero está aquí, la punta estaría por aquí. Bien sea hacia adelante, bien sea de lado a lado, porque también he visto llevarlo de las dos maneras. Vale, y el otro sombrero es el sombrero de copa. Hace aparición en esta época y a partir de ahora los caballeros no se van a volver a deshacer del sombrero de copa jamás en la vida. Distintas alturas, distintos materiales, de hecho creo que los he visto hasta de distintos colores. No es lo habitual es que los sombreros, tanto el bicornio como el sombrero de copa, sean negros. Alguna excepción hay, sobre todo por ejemplo los hechos de paja no se tiñen. Y hacia el final del periodo, el sombrero de copa empieza a tomar un poco formas un poco más raras. Está el sombrero de copa totalmente recto, pero también los hay que se abren hacia la parte superior es más ancha que la parte inferior, y los hay que son al revés, que están como un poco el cono truncado, ¿vale? Los dos, pero eso ya es casi al final, estamos ya empezando a rozar 1820, 1825 y casi nos estamos yendo hacia la época del romanticismo. Vale, que nos hemos dado cuenta de que al salir de casa está lloviendo, por ejemplo, o hace un frío de pelón, o tenemos que ir a montar a caballo, hacer un trayecto largo. Hay una prenda de abrigo que es el carrick. El carrick es un abrigo de paño de abrigo largo, llegando a algunos modelos hasta el tobillo, de manga ancha, bastante ancha, y que puede llegar a tapar totalmente la mano. Cuello alto para protegerse, es decir, para poder envolverse bien en él, y multitud de capas por encima del abrigo para proteger los hombros y los brazos en caso de que llueva. Muy inglés, pero es realmente una prenda bastante imprescindible considerando que el clima es ese. Y con eso el caballero estaría listo. Ahora quiero dar dos pequeños apuntes sobre dos modas un poquito más nacionales dentro de lo que es Europa. A ver, de lo que es Europa, estoy hablando principalmente de Francia e Inglaterra, porque son los dos países que crean la moda y la exportan. Francia hacia las mujeres e Inglaterra hacia los caballeros, ¿vale? Entonces, estas dos modas son un poquito independientes, que posiblemente yendo hacia Alemania, Italia y demás me pudiese encontrar más cosas, pero he investigado más tirando a este lado. Entonces, los dos apuntes son Escocia y España. Prenda de indumentaria española que se llevaba antes, se llevó durante y se llevará después hasta que fue exportada al resto de Europa, la capa. La capa española. Es decir, tras el motín de Esquilache en 1766, las capas no desaparecieron. Es decir, se hicieron más cortas debido a la nueva ley, pero no desaparecieron. De hecho, aquí tengo imágenes, además imágenes de... Este es el general Miguel Ricardo de Álava, que luchó en la Guerra de Independencia, y aquí se le ve con capa española. Es decir, fue una prenda llevada no solo por los majos o por la gente del pueblo, sino llevada por nobles, llevada por generales y llevada por gente de alta alcurnia. Y los escoceses, el kilt. No desapareció, si bien su uso fue un poquito más restringido, no desapareció durante el periodo de regencia y posteriores, ¿vale? De hecho, aquí tenéis a MacDonald y este retrato es de 1812 y lleva todo su repertorio, ¿vale? Lo que es el kilt, el sporran, todo, como jefe de clan que era. Nota breve sobre el kilt, es que las levitas que se hacían a juego, porque además iban totalmente a juego, es decir, el mismo tartán tanto arriba como abajo, tenía los faldones más cortos.
o se ponía encima una chaqueta corta, es decir, sin faldones, de terciopelo. Y con esto hemos terminado, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene.